Resulta muy interesante la ruta que está tomando el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a diferencia de lo que ha hecho el actual mandatario Donald Trump en sus relaciones con países de América Latina, y llama poderosamente la atención lo que se configura en lo que habrá de ser su relación con México y Venezuela. Biden da luces de querer dialogar con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descarta cualquier choque de trenes con Estados Unidos. Es interesante lo que López Obrador da a conocer sobre esta conversación telefónica que tuvo con Biden. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 21 de diciembre del 2020. Información muy oportuna, muy interesante de lo que está ocurriendo en esto que ya habrá de ser el próximo gobierno de Estados Unidos de la mano de Joe Biden. Y vaya que hasta el momento ha llamado mucho la atención las luces que ha dejado ver Joe Biden sobre lo que será su relación con Venezuela, y hasta el momento se considera la posibilidad de que se establezca un diálogo entre Biden y el presidente Nicolás Maduro para encontrarle por fin una salida a esa crisis política, económica, social y sanitaria que está viviendo el país hermano suramericano. Pero también es de verdad muy interesante lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mexicano, da a conocer sobre lo que tanto dieron ahora sí que una y otra vez a conocer sus adversarios políticos, que habría rompimiento con Estados Unidos y Joe Biden era el presidente electo, pero nada de eso va a ocurrir. Ya lo reafirmó López Obrador que habrán de sostener una muy buena relación bilateral con Estados Unidos para beneficio de ambos países. Y vamos a comenzar con esto. Reportan que Biden planea negociar con Maduro, mientras que hace caso omiso a las llamadas de Guaidó. Lo ignora completamente. Todo parece indicar que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, no quiere ninguna relación política con Juan Guaidó, quien fue obviamente el títere del presidente actual Donald Trump. Y no resultó esa estrategia. Ya los propios opositores también venezolanos como Enrique Capriles dio a conocer que el plan Guaidó ya fracasó y ya no hay nada que hacer en esa ruta. El equipo del presidente electo de Estados Unidos planea ofrecer un alivio de las sanciones contra Venezuela a cambio de la celebración de elecciones libres y justas. Esto según fuentes de Bloomberg. Es interesante la información que se da a conocer en este contexto. El presidente electo estadounidense, Joe Biden, planea negociar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, e ignora los intentos que realiza el opositor Juan Guaidó por contactar con él. Esto es realmente muy significativo, porque entonces todo parece indicar que la ruta que va a tomar Joe Biden es muy distinta a la que ha venido marcando Donald Trump. Mientras que la administración Trump consideró la renuncia de Maduro como una condición previa para las negociaciones, el equipo de Biden no le exige. De acuerdo con las fuentes, el equipo de Biden planea ofrecer un alivio de las sanciones contra Venezuela a cambio de la celebración de elecciones libres y justas. Sin embargo, señalaron que mientras algunas restricciones pueden ser eliminadas, otras pueden ampliarse. El equipo del presidente electo revisará las sanciones existentes para determinar dónde ampliar las restricciones con la ayuda de los aliados internacionales y qué medidas podrían levantarse si Maduro se mueve hacia el objetivo democrático. Así reza la publicación. Se espera que las naciones extranjeras que apoyan al gobierno venezolano, entre ellas Rusia, China e Irán, desempeñen un papel en las negociaciones. Respecto a Guaidó, las fuentes afirmaron que su equipo intenta desde finales de noviembre contactar con Biden, pero todavía no ha logrado hacerlo. Previamente en diciembre, Maduro se mostró dispuesto a sentarse a la mesa para negociar con la oposición venezolana y manifestó su deseo de entablar relaciones de respeto con Estados Unidos. Esperemos que se instale el nuevo gobierno del señor Joe Biden
Esperemos que ellos tengan tiempo de pensar y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo, enfatizó entonces Maduro. Y en este escenario resulta muy interesante lo que pues también dio a conocer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún presagio de malas relaciones. Además, afirmó que Biden apoyará su política migratoria. Fue una plática muy fraterna, respetuosa, hablamos de los temas de migración básicamente, dijo el presidente de México. López Obrador en su conferencia de prensa matutina de hoy dio detalles de la conversación telefónica que entabló con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, el pasado sábado. Fue una plática muy fraterna, respetuosa, hablamos de los temas de migración básicamente. El tema migratorio que se va a atender, él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo a estados del sur, sureste del país, para que haya desarrollo, atender el fenómeno migratorio dando opciones, oportunidades de empleo, de bienestar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, que no abandonen sus familias. Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad, no por gusto. Entonces se debe ir a las causas y promover el desarrollo del sur, y eso es lo que nosotros hemos venido planteando y estamos haciendo. Quedamos en que se va a reforzar esa política, indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano y el presidente electo de Estados Unidos hablaron el sábado pasado por teléfono durante una media hora en la que abordaron principalmente la futura cooperación migratoria entre ambos países. El mexicano aseguró que durante la conversación, que fue fraterna y respetuosa, hablaron del plan de desarrollo para Centroamérica que promueve México desde 2018 para crear empleos en la región y frenar la migración forzada. Señaló que ambos mandatarios tienen claro que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad y no por gusto. Por ello coincidieron en atender las causas. Fue muy amistoso, de interés para los dos países. Nos importa mucho la situación de nuestros paisanos migrantes. Considero que va a ser muy buena la relación en ese sentido. No tenemos ningún problema. Vamos a continuar trabajando como lo estamos haciendo con el gobierno actual de Estados Unidos. Hemos tenido muy buenas relaciones, no hemos tenido prácticamente ningún conflicto, solo aquel asunto de los aranceles, pero se resolvió en buenos términos y hemos llevado una buena relación con el presidente actual, el presidente Donald Trump. Y es lo mismo que estamos esperando y no va a haber ningún conflicto con el señor Biden. Y va a ser lo mismo, no vamos a tener ningún problema, dijo López Obrador. El mandatario sostuvo este lunes que el nuevo embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el futuro secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, serán quienes establecerán los lineamientos en política exterior. No hay nada que temer, son muy buenas las relaciones con Estados Unidos, con el actual gobierno de Estados Unidos y no hay nada que indique, no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden. Nosotros somos muy claros en cuanto se busca tener relaciones de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque nos une la vecindad, expresó López Obrador, quien esperó más de 40 días para felicitar al demócrata por su victoria electoral. El presidente de México, quien presume de haber tenido una buena relación con Donald Trump, mandó la semana pasada una carta a Biden para felicitarlo por su victoria una vez que fue ratificado como presidente electo por el Colegio Electoral de Estados Unidos. México endureció su política migratoria en 2019 ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas si no reducía el flujo de caravanas migrantes. Al ser cuestionado sobre si se trató el tema del muro fronterizo con Biden, López Obrador dijo que no hablaron del asunto, que es un tema que no se ha tratado ni con Trump. Es un tema que no lo hemos tratado. Yo le agradezco mucho al presidente Trump que no insistió en el tema, nunca me lo planteó, no se habló del tema, fue respetuoso y no solo en eso, sino en otros asuntos también. No hubo injerencia en asuntos internos y cuando se presentó una situación del dominio público, lo que tiene que ver con la detención del general Cienfuegos, no se nos informó, aunque hay una buena relación, se mandó una nota diplomática y ellos decidieron reponer el proceso, concluyó el presidente López Obrador. Y en este sentido, pues vale la pena escuchar al propio mandatario mexicano, López Obrador. Esto es lo que refirió sobre esta conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, fue una plática
pues muy fraterna, respetuosa. Hablamos sobre los temas de migración, básicamente, el tema migratorio, que se va a atender. Él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo a estados del sur, sureste del país, para que haya desarrollo, atender el fenómeno migratorio, dando opciones, oportunidades de empleo, de bienestar, para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, que no abandonen sus familias. Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad, no por gusto. Así está este panorama bastante interesante. Biden dando este mensaje de la posibilidad, lo cual sería bastante histórico, de un diálogo, de entablar negociaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, algo que nunca quiso hacer el actual mandatario estadounidense Donald Trump, y descartado, por otro lado, el choque de trenes con Estados Unidos. AMLO y Biden refuerzan su amistad, refuerzan su relación bilateral. Así las cosas. Ojalá desde tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.